Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Va a comenzar este seminario sobre acidemias orgánicas, dirigido principalmente a familias y asociaciones de familias, que cuenta con la colaboración de Nutricia y Recordati. Soy Domingo González Lamuño, presidente de la Asociación Española de Errores Innatos del Metabolismo, AICOM, y tengo la satisfacción de presentar este seminario que está organizado por el grupo del grupo de trabajo de AICOM y Sociedad, coordinado por el doctor Luis Alámez Echevarría, titulado Conviviendo con las acideras orgánicas. En este seminario que desarrollamos en colaboración con las asociaciones de enfermos, la Federación Española de Enfermedades Metabólicas y la Asociación de Familias de Glutárica, pues vamos a tocar temas que nos parecen importantes en relación al manejo de las descompensaciones, hablar de nutrición y fármacos, lo que nos dicen las guías, y para ello contamos con la doctora Ana Moraes, pediatra, responsable de la Unidad de Nutrición Infantil del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Seguidamente el doctor Luis Aldamiz Echevarría, que es el coordinador de este grupo de trabajo de AICOM y Sociedad, nos va a mostrar los resultados de encuestas del control domiciliario en las acidemias orgánicas. Y por último, doña Elena Carpio, que es madre de una persona afectada de estos problemas, un niño afectado de estos problemas, que nos va a hablar sobre los problemas de la familia, el núcleo de los cuidados. Este seminario tratamos de que sea práctico y queremos que todos los asistentes al mismo hagan las preguntas que consideren a lo largo de la exposición a través del chat. No vamos a hacer preguntas entre las ponencias y vamos a dejar un cuarto de hora al final para responder a aquellas preguntas que consideren que nos hagan a través del chat y que moderaremos desde esta mesa. Pues voy a comenzar yo mismo con una presentación muy sencilla. Una presentación muy sencilla sobre el reconocimiento y manejo de las descompensaciones en las acidemias orgánicas. Esto es parte del inicio de este webinar, que lo que tratamos es de intentar que los padres, las familias se empoderen, que se entrenen para que sean capaces de detectar problemas que son habituales en los niños, en las personas afectadas de acidemias orgánicas. Detectar signos precoces de descompensación, iniciar tratamientos tan pronto como sea posible. Lógicamente, este tratamiento se inicia en el domicilio y acudir al colegio al hospital cuando sea necesario. La familia, además de estar entrenada en detectar signos precoces de descompensación, iniciar las pautas de tratamiento y decidir cuándo debe o no asistir al hospital, también tiene, o creemos que tiene la responsabilidad de enseñar a sus familiares, a los cuidadores del niño y a otros sanitarios a identificar estos problemas y a iniciar las medidas terapéuticas que consideremos necesarias. No vamos a hablar de las acidemias orgánicas, que probablemente lo hayan escuchado en muchos seminarios, pero no deja de ser un problema de degradación de determinadas moléculas que son derivadas de las proteínas, aminoácidos derivados de las proteínas, que en su problema de degradación pues, se acumulan y producen a veces problemas tóxicos. Aunque nos referimos a un problema del metabolismo de los aminoácidos, en la degradación de aminoácidos de las proteínas, tenemos que tener en cuenta que también hay otras fuentes de ácidos orgánicos, fundamentalmente para la acidemia propiónica, que derivan de ácidos grasos o que derivan de la flora intestinal. Pero vamos a hablar de muchas acidemias orgánicas, vamos a hablar de aspectos comunes a todas las acidemias orgánicas. Pues vamos a hablar de esta segunda parte, fundamentalmente aspectos comunes de muchas acidemias orgánicas que se resumen, las más importantes, paradigmáticas o representativas, las acidemias propiónicas, metilmalónica, isovalérica y glutáricas, pero que realmente ninguna de ellas tiene aspectos muy diferenciales cuando estamos hablando de cómo identificar y cómo manejar las descompensaciones. Evidentemente existen muchas recomendaciones para padres y para profesionales, algunas de ellas recogidas en este manual que editamos el doctor Aldami, la doctora Couce, la doctora García Jiménez y yo mismo, y que está disponible de acceso libre para todos los profesionales, tanto en la web de AECOM como en la web de la Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo, de la Asociación Española de Pediatría, son de acceso libre y que gracias también a la colaboración de Nutricia se distribuyó de forma gratuita a todas las unidades de urgencias y profesionales que atienden o que pueden atender a pacientes con enfermedades metabólicas. Aquí recogemos muchas medidas de urgencia para el tratamiento de muchas enfermedades raras metabólicas, que es accesible, libre acceso en esta página web de AECOM. Existen recomendaciones desde la Sociedad Europea de Errores Innatos del Metabolismo
para los padres y muchas otras recogidas en la página web de la Federación de Pacientes, en las cuales existen protocolos específicos de diferentes hospitales, Hospital La Fe, Hospital de Cruces, otros hospitales sobre determinadas enfermedades, acidemias orgánicas que, como comentamos, las más paradigmáticas serían metilmalónica, propiónica, isovalérica y aciduria glutarica. Pero existen muchas otras enfermedades, acidemias orgánicas diferentes a las cuales, evidentemente, no nos referimos de forma específica. ¿Y qué es lo importante para las descompensaciones? Pues lo lógico es, pues lo primero, si tenemos un niño, una persona diagnosticada o que tiene la posibilidad de tener una acidemia orgánica, para evitar las descompensaciones lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Tenemos que reconocer las situaciones de riesgo. Tenemos que ser capaces de reconocer los signos de alarma. Alarmas leves o alarmas que progresan. Y tenemos que saber cómo actuar. Es decir, lo importante para las descompensaciones es prevenir las posibles descompensaciones, identificar las situaciones de riesgo, reconocer los signos de alarma y saber estar entrenados a cómo hay que actuar. ¿Cómo las prevenimos? Pues es algo que repetimos los profesionales o deberíamos repetir los profesionales en todas las consultas. Evitar transgresiones dietéticas, que el paciente no se salga de aquellos límites para los cuales tenemos un entorno reconocido de seguridad. Evidentemente, esto se resume fundamentalmente en evitar el ayuno prolongado, que esto es variable en función de la edad del bebé. El bebé chiquitín, los ayunos no podrán exceder 2, 3, 4 horas. El niño mayor podrán ser 6 o 12 horas. Especialmente importante cuando hay infecciones intercurrentes, el niño tenga fiebre o tenga algún tipo de problema infeccioso. Es importante para prevenir las descompensaciones una buena adherencia terapéutica. Si el paciente tiene pautado unas dosis de carnitina, tiene pautados unas dosis de cofactores o vitaminas, que pueden ser la biotina o que puede ser la riboflavina o que puede ser otra medicación, medicaciones que utilizamos para prevenir descompensaciones, lógicamente una adecuada adherencia a estas medicaciones y una adecuada adherencia a la dieta previenen las descompensaciones. Y además tenemos que estar preparados para saber cómo actuar en el caso de que exista una posible descompensación. Prevenir la descompensación es estar entrenado para actuar con un régimen de emergencia sin demora y ante la mínima sospecha. Nosotros ponemos un ejemplo para un niño con una acidemia propiónica. Tenemos claro que, además de los datos clínicos, tenemos que entrenar a las personas a que tengan un autocontrol bioquímico que les permita reconocer algunos aspectos de autocontrol que les permite trabajar o actuar con seguridad. Autocontrol domiciliario determinado marcadores bioquímicos, que no son necesarios en todas las acidemias orgánicas, pero sí lo son en algunas formas. Y puede ser la detección de cuerpos cetónicos en orina. Habrá que entrenarse a ello mirándolos cuando el niño está bien. Y habrá que entrenarse a identificarlos cuando el niño está regular, porque tenga un catarro o una fiebre. Tenemos que ser capaces de identificar las descompensaciones y utilizar los marcadores bioquímicos que nos permiten reconocer cómo es el estado del niño. Nosotros podemos optimizar los tratamientos, podemos optimizar la situación de ayuno, de ejercicio, medidas de emergencias, utilización de fármacos, a veces basándonos en criterios clínicos, pero también a veces en criterios de control analítico, que muchos pueden y deben ser domiciliarios. La acetona en sangre, la acetona en orina y en algunas ocasiones, excepcionalmente, pero tenemos niños que lo cumplen, determinaciones de lactato en sangre capilar. Las determinaciones son parecidas a las que hacemos para la glucemia. Una simple gota de sangre con un aparato, el paciente está entrenado y es capaz de reconocer, dependiendo de los niveles, si la situación es normal desde el punto de vista bioquímico, en una situación que puede ser el inicio de una posible descompensación, vigilar síntomas. Tenemos claro que el niño inicia una descompensación porque tiene elevación de la acetona o del lactato y tendrá que iniciar medidas correctoras y situaciones de alto riesgo bioquímico que le obligarán a acudir al hospital. Tenemos que ser capaces, además de estar entrenados para reconocer las posibles descompensaciones y cómo actuar, saber qué factores precipitan la descompensación. Cuando hay un ayuno prolongado o una ingesta insuficiente porque al niño lo han hospitalizado, lo van a hospitalizar o va a estar sometido a una situación de alto estrés. Tenemos que saber que hay factores que desencadenan una descompensación, como el uso de determinados anestésicos. Probablemente no podamos utilizar determinados anestésicos como el óxido nitroso en algunos tipos de acidemia orgánica, porque existen alteraciones que pueden inducir a una descompensación. Las infecciones, los procesos víricos, que para otro niño son un simple catarro, una irritabilidad, una fiebre, pero que en un niño con una enfermedad de este tipo, con una acidemia orgánica, puede inducir o puede favorecer una descompensación. Y son especialmente graves e importantes las situaciones de vómitos, porque además de la situación infecciosa, además de la pérdida de deshidratación, existe una ingesta insuficiente asociada, o la diarrea, que se acompaña habitualmente de una deshidratación. Situaciones especialmente graves en los niños con una acidemia orgánica.
el ejercicio físico intenso en los niños más mayores o transacciones dietéticas en niños muy mayores que no quieren o que no hacen un buen cumplimiento terapéutico. Existen regímenes de emergencia bien conocidos que son todos muy parecidos. Realmente, si podemos iniciarlos en el momento que sospechemos que un niño tiene o puede tener una situación de descompensación metabólica, bien desde el punto de vista clínico o bien desde el punto de vista bioquímico. Lo sospechamos, pues tendremos que darle un régimen que aporte muchas calorías en forma de hidratos de carbono, de azúcares complejos, polímeros de dextromaltosa, como sé que se llamamos aquí. Que tenemos que tener claro que estas acciones, aunque nos equivoquemos y el niño esté bien o se recupere, no tienen ningún efecto secundario. Iniciar un régimen de emergencia sin que el niño realmente luego se descompense, no sabemos si realmente hemos evitado una descompensación o realmente era algo especialmente importante. El uso de polímeros de glucosa es diferente en función de la edad. Los niños más pequeños no toleran soluciones con mucho azúcar porque tendrían diarrea. Tenemos que diluirlo como máximo 10 gramos por 100 mililitros de agua. Tendremos que tener claro lo que son 10 gramos. Tendremos que tener o un peso que permita pesar 10 gramos o una cucharita que nos permita medir 10 gramos. Y tenemos que saber que utilizaremos 10 gramos por cada 100 mililitros de agua. Tendremos que tener un vaso medidor, porque si no estamos preparados para establecer un régimen de emergencia, no seremos capaces de iniciar estas medidas de emergencia cuando puede ser necesario. Y hay una serie de cantidades que daremos de acuerdo al volumen del niño, lo haremos de acuerdo a la edad del niño, lo haremos de acuerdo al estado del niño. Existen unas tablas que son siempre iguales, que es ofrecer un volumen entre 150 y 200 mililitros por kilo. Tendremos que saber cuánto pesa nuestro niño. Puede ser que no se ha descompensado en 2 años. No hemos sido conscientes que nuestro niño pesa 8 kilos o que pesa 6 kilos. Las pautas de recomendación las tenemos que tener actualizadas de acuerdo a la medicación que utilizamos, a la fórmula de maestrino de altosa que utilizamos, a las unidades de medición, al acceso al agua y el peso del niño, teniendo claro la cantidad que vamos a dar en función de la edad que tenga este niño. Cuando asociamos una diarrea podemos utilizar las formas de hidratación oral en vez de agua para diluir estas fórmulas de dextriomaltosa. La descompensación inicial, pues el niño no está bien, son signos muy sutiles, el niño empeora sus problemas neurológicos, los que tenía, si no los tenía aparecen, si los tenía marcados pues empeoran, cambia el tono, está irritable, rechaza el alimento, son síntomas iniciales sutiles que muchas veces solo reconocen los padres. Por eso decimos, los padres tienen que enseñarnos a los sanitarios a identificar los signos de descompensación. Y posteriormente puede evolucionar y tener síntomas, problemas neurológicos graves, crisis encefalopáticas agudas, con alteraciones graves del movimiento, somnolencia, vómito, rigidez, coma, convulsiones, etc. Para algunas enfermedades podemos establecer algunos detalles específicos, pero son muy comunes. Acidemia propiónica y metilmalónica, que comparemos que es por rechazo de la comida, nivel de conciencia disminuida, respira regular, está letárgico, vomita, está flácido, poco tono, vomita, escasa energía o una disminución de la temperatura corporal en el caso, por ejemplo, de una acidemia metilmalónica. Las crisis convulsivas pueden ser manifestación aguda o pueden ser un problema crónico de ese niño. Están causadas por la descompensación o por el desencadenante. Un lactante o un niño con una acidemia orgánica puede tener una convulsión por fiebre. Evidentemente, si la convulsión es por fiebre, se trata de una forma. El evento puede ser provocado por las circunstancias metabólicas de la alteración, hiperamonemia e hipoglucemia. Y lo que tenemos que hacer es mejorar la hipoglucemia, mejorar la acidosis o la hiperamonemia, no utilizar antiepilépticos. Pero si los eventos son repetidos, el niño tiene una convulsión crónica y tiene epilepsia, habrá que utilizar antiepilépticos, teniendo claro que algunos de ellos pueden tener un uso restringido, como el ácido valproico. Y los regímenes de emergencia en el domicilio, pues cada niño tendrá las recomendaciones establecidas por su médico, siempre que tolere al menos el 85% de lo que tiene prescrito para su edad y para su peso, que hemos señalado antes, pues realmente podremos asumir en el domicilio el régimen de emergencia, cuando estamos en una fase precoz. Mantendremos los suplementos proteicos, los suplementos dietéticos especiales. Le daremos la mitad de la proteína habitual, como mínimo 24 horas y un máximo de 48. Aumentaremos los hidratos de carbono en forma de las calorías habituales. Daremos las tomas cada 2 o 3 horas. Duplicaremos la dosis de carnitina. Y contactaremos o no con el especialista de referencia en función de la edad del niño y lo que tengamos previsto. Y reintroduciremos progresivamente la dieta habitual en los próximos 3 o 4 días. Hemos establecido un régimen de emergencia en domicilio porque el niño estaba relativamente bien, porque estamos entrenados, porque detectamos precozmente los síntomas y somos capaces de evitar la progresión de esa posible o esa descompensación. Tenemos que saber cuándo ir al hospital. No podemos quedarnos en el domicilio porque tengamos miedo de ir al hospital porque sea fin de semana. Y tenemos que hacerlo cuando no seamos capaces de darle ese régimen de rescate. No podemos darle por vía oral, con jeringuilla, con cuchara, con biberón o con vaso, las
soluciones, los líquidos que hemos programado para la edad y la situación del niño. Vomita todo lo que le damos, ha fracasado nuestro régimen de emergencia. Se está deteriorado a pesar de que lo toma. O aparecen síntomas neurológicos importantes, hipotonía grave, movimientos anormales, trastorno del comportamiento. O si tenemos y estamos entrenados para detectar en casa estas medidas y no lo hemos hecho en la fase previa, pues ver que el lactato se dispara y que no somos capaces de entender por qué y sobre todo la presencia de una cetosis que se mantiene en el tiempo. En el hospital, todos los hospitales disponen de los protocolos y el tratamiento siempre es similar, a pesar de que los familiares se encuentran con que tienen que discutir. Lógicamente nosotros, y es responsabilidad de todos, el triaje de cualquier niño con una acidemia orgánica posiblemente descompensación tiene que tener un triaje preferente, tiene que ser atendido en los primeros 60 minutos siempre, e idealmente tiene un nivel de triaje 2 y esperemos que no sea 1. 1 sería una atención inmediata, que es un niño que está muy malito. El tratamiento se debe iniciar sin demora, los protocolos tienen que ser accesibles. El niño hay que plantearse que algunos de ellos pueden tener un riesgo de infección, por lo cual tienen que estar realmente aislados. Casi todos los niños que los padres están entrenados y han hecho el régimen en domicilio necesitarán un ingreso, aunque sea unas horas, para administrar endovenoso un suero glucosado. Suero glucosado que da el aporte, garantiza ese aporte endovenoso de las calorías que el niño necesita. Y, evidentemente, este aporte calórico será variable en función de la edad del niño, del peso del niño y de la evolución. Pero siempre es iniciarlo con una solución glucosada, que puede ser en bolo, rápidamente, o en una perfusión mantenida. Y de acuerdo al grado de deshidratación, de acuerdo al grado de afectación del tiempo de evolución, habrá que añadir una u otra cantidad salina, que eso está recogido en todos los protocolos. Además del acceso, suspenderemos las proteínas, como hemos hecho en casa, y reintroduciremos progresivamente. Le daremos tolerancia oral siempre que pueda, duplicaremos la dosis de carnitina, continuaremos los cofactores a sus dosis habituales, haremos una analítica urgente detectando el amonio en algunos casos para que a lo mejor existe la necesidad de iniciar algún tratamiento específico como el N-carbamilglutamato o el metronidazol, tratar la fiebre de forma enérgica, evitar la lactulosa para el estreñimiento y valproato. Puede utilizarse sedación si es difícil cogerle una vía, no hay contraindicaciones para la sedación y a veces tenemos que recurrir a nutriciones parenterales. Y daremos el alta con antieméticos si el niño tiene tendencia a los vómitos, siempre y cuando tanto pediatra y padres tengan claro que el niño está bien y que haya un plan de manejo adecuado. Algunos niños tendrán gastrostomía o las familias estarán entrenadas para administrar las fórmulas por sonda nasogástrica y podrán recurrir a estas medidas para el alta hospitalaria o para cortar el ingreso hospitalario. Y ya he terminado. Los padres deben estar entrenados para detectar los signos precoces de descompensación, deben ser capaces de iniciar los tratamientos y acudir al hospital cuando sea preciso. La familia debe enseñar a reconocer los síntomas al entorno cercano para que el tratamiento comience lo antes posible. Y todos los padres tienen que tener claras las instrucciones de régimen de emergencia para aplicar en caso de descompensación o posible descompensación, teniendo claro cómo actuar en cada momento y cuándo derivar al hospital. Y nada más, muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra la doctora Ana Morais del Hospital AFE, que nos va a hablar de aspectos relacionados con nutrición y fármacos en las acidurias orgánicas. Buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores de este webinar por haberme invitado. Vamos a revisar en los siguientes minutos los aspectos básicos que comentan las guías clínicas para tratamiento de las acidemias orgánicas clásicas, fundamentalmente acidemia propiónica y acidemia metilmalónica, sobre todo de una forma pues especialmente dirigida a los familiares que nos acompañan, pues hablando un poco de cómo son los aspectos sobre la nutrición y sobre los fármacos utilizados en estos trastornos. Las acidemias orgánicas son enfermedades crónicas que siempre están activas. A diferencia de otras enfermedades crónicas, pues reumáticas, inflamatorias o de otra índole, que a veces tienen periodos de remisión en los cuales el paciente pues, está muy bien, puede incluso
disminuir o interrumpir el tratamiento. En el caso de las acidemias orgánicas, esto no es así. Son enfermedades que podríamos decir que siempre están activas. En algunas ocasiones, el paciente puede descompensarse, pero incluso cuando está en fase estable y no está descompensado, esa acumulación de ácidos orgánicos o los demás problemas que tienen estas enfermedades y que causan para las células siguen haciendo daño. Nunca dejan de incordiar a la persona que las padece. Y eso es algo muy importante a recordar por los profesionales y por los familiares, que aunque el niño esté perfectamente bien, en apariencia estable, la enfermedad está activa, interfiriendo con el correcto funcionamiento de las células. Son enfermedades que tienen repercusión sobre múltiples órganos del cuerpo, no son malformaciones de un órgano, no son vías metabólicas que se expresen en un único órgano y que actuando sobre él se puedan resolver, sino que son vías metabólicas que se expresan en la mayor parte de células del organismo y que por lo tanto cuando no funcionan bien afectan a la mayor parte de tejidos y órganos. Actualmente no se dispone de un tratamiento que podríamos definir como resolutivo para estas personas. Con el tratamiento dietético no conseguimos controlar todas las manifestaciones de la enfermedad, con los tratamientos farmacológicos no conseguimos controlar todo, con el trasplante de órganos no conseguimos controlar todo. No tenemos hoy por hoy una solución que pudiésemos llamar expedita, resolutiva para estas personas. Sin embargo, sí que tenemos disponibles diversos tratamientos para contrarrestar algunas de las consecuencias negativas que tienen estas enfermedades sobre las células y que ayudan a que la supervivencia de estas personas sea mejor y que puedan llegar en las mejores condiciones posibles a tratamientos que puedan venir y que puedan ser efectivamente más resolutivos. Dada su condición crónica y activa, son enfermedades con una gran carga para las familias que requieren un trabajo constante, una atención constante, sin poder descuidarse, sin vacaciones, sin descanso y que requieren un control frecuente por parte de los servicios de salud. Entendiendo por control, pues ajustes en las recomendaciones de alimentación, ajustes en el tratamiento farmacológico, pruebas complementarias para detectar posibles complicaciones, etc. La mejor manera de hacer frente a estos trastornos es conocer cómo producen las alteraciones a las que dan lugar, cómo producen el daño. Entonces, bueno, en ese sentido voy a dar unas pinceladas muy simples desde el punto de vista bioquímico para que podamos entender bien el por qué estas enfermedades tienen daño o producen daño a tantos niveles, por qué tenemos que combatir tantos frentes. Y eso es así porque son enfermedades que afectan al metabolismo energético, al modo en que las células obtienen energía para hacer sus funciones. Revisando de forma muy somera lo que es el metabolismo energético, cualquier célula del cuerpo, la forma preferida, por decirlo de alguna manera, que tiene de obtener energía es mediante el metabolismo de los hidratos de carbono, fundamentalmente la glucosa, que bueno, pues a través de una serie de reacciones llega a este intermediario, que es el acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A o acetil-CoA da entrada a este ciclo, el ciclo de Krebs, que se llama así por una de las personas que lo descubrió, uno de los investigadores. El ciclo de Krebs libera una serie de intermediarios, de reactantes que pasan a esta última parte, la cadena respiratoria mitocondrial, que se llama respiratoria porque es donde se da uso al oxígeno que cogemos de la respiración. Y en la cadena respiratoria el paso final es la obtención de esta molécula, el adenosintrifosfato o ATP, que es la molécula que contiene la energía. De aquí sacan energía las células y esta es su vía preferente, utilizar la glucosa, los hidratos de carbono en general, para obtener esta energía. Cuando los hidratos de carbono escasean, pues porque no hemos comido suficiente, porque llevamos mucho tiempo de ayuno, tenemos una vía alternativa, que es el metabolismo de las grasas. Las grasas o sus unidades fundamentales, que son los ácidos grasos, también tienen una vía metabólica
que se llama beta-oxidación, que va liberando moléculas de acetil-CoA, ¿no? Vemos que hay un punto confluente en esta molécula que después sigue, como hemos visto antes, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria mitocondrial y la energía. A la vez hay una, aunque no son una secuencial de otra, hay una tercera vía, que es la vía de las proteínas. Las proteínas tienen unas unidades fundamentales que son los aminoácidos, que en su metabolismo, la parte amino del aminoácido genera amonio, que es un metabolito muy tóxico y del que el organismo tiene que desprenderse, y tiene una vía perfecta para esa función que se llama ciclo de la urea, que transforma el amonio en urea, fácilmente eliminable y que no es tóxica. La parte ácido del aminoácido da lugar a estos ácidos orgánicos que, lo mismo que pasaba con los hidratos de carbono y la grasa, contribuyen al metabolismo energético, dando lugar a acetil-CoA y a otros intermediarios del ciclo de Krebs y después cadena respiratoria mitocondrial y energía. Es decir, que tenemos una vía preferente, que son los hidratos de carbono, y unas vías alternativas, que son las grasas y las proteínas. ¿Qué ocurre en las acidemias orgánicas? En las acidemias orgánicas hay un stop aquí, ¿de acuerdo? Y esto da lugar a varios problemas. Uno de los primeros problemas es que va a haber menos disponibilidad de esta molécula central en la que confluyen las tres vías y que va a ser luego la que dé entrada a la última parte del metabolismo de la que se saca energía. Por lo tanto, va a haber una menor capacidad, en cierto sentido, para obtener energía por parte de las células, y esto ya es un problema. Pero además, aparte de lo que me va a faltar del bloqueo hacia adelante, se me van a acumular ácidos orgánicos del bloqueo hacia atrás. Y esto también tiene consecuencias muy malas para la célula, porque aunque vemos que es una pequeña parte del metabolismo energético la que parece afectada y que tenemos pues otras muchas partes bien conservadas, los ácidos orgánicos bloquean el ciclo de la urea, son moléculas que inhiben fuertemente el ciclo de la urea, hacen que se acumule amonio, que hemos dicho que es tóxico, bloquean el ciclo de Krebs y bloquean la cadena respiratoria mitocondrial. Más que bloquear, impiden que funcionen adecuadamente. Entonces, esto ya son problemas más serios, porque aparte de disminuir la disponibilidad de moléculas que son buenas para obtener energía, hacen que funcionen mal otras vías que son indispensables para la energía y además bloquean otras vías que hacen que se acumulen metabolitos tóxicos. Por lo tanto, resumiendo, la vía metabólica en las acidemias orgánicas no progresa hacia los productos finales, el acetil-CoA que hemos dicho y otros, que son necesarios para que la célula obtenga energía. Además, los metabolitos acumulados entorpecen el correcto funcionamiento de otras vías metabólicas. Por lo tanto, las células tienen dificultades para disponer de forma normal de su propia energía con la que funcionar adecuadamente. Esta dificultad para obtener energía hace que las células sean muy vulnerables, el organismo en general, este niño que tiene una acidemia orgánica es muy vulnerable al ayuno. Necesita un suministro frecuente, casi continuo, cuando son pequeños, de energía para no descompensarse y para obtener la energía adecuada para su funcionamiento celular. En este sentido, las guías que las más extendidas sobre acidemias orgánicas son estas publicadas ya en el año 2014 y que posteriormente a su publicación han surgido pues, documentos que las matizan, opiniones de expertos, publicaciones de algunas sociedades científicas, pero lo que dicen sobre el aporte de energía como parte del tratamiento nutricional de las personas con acidemias orgánicas es que se deben ingerir las calorías suficientes, el cuerpo necesita un suministro normal de energía. Hay que intentar evitar el exceso, pero lo que es más importante es no quedarse corto, no ayunar, incluso cuando el niño está en situación estable. Es muy importante que no ayune, por supuesto, cuando está en descompensación o en riesgo de descompensarse, pero incluso cuando está en fase estable, por esto que hemos dicho, que hay una dificultad continua para la obtención de la energía, no ayunar es muy importante. A veces es difícil calcular cuánta energía y cuántas proteínas necesita tomar un paciente, porque sus necesidades van a cambiar en función de su edad, de su tamaño, de su capacidad de hacer actividad física o actividades normales de la vida, y a veces es difícil
estimar cuánta energía necesita tomar un paciente. Un aspecto importante y que contemplan las guías y que recalcamos muchas veces los clínicos es que en pacientes con formas graves y con dificultades para una alimentación normal se aconseja la colocación de gastrostomías para facilitar el manejo. Y esto, pues muchos familiares pues les será conocido pues el consejo y la utilización de las gastrostomías en la alimentación de estos niños. La gastrostomía es un dispositivo de alimentación artificial que permite hidratar, alimentar, dar medicación a los niños cuando con la capacidad que ellos tienen de alimentación oral o de hidratación oral no es suficiente para garantizar un aporte calórico completo o una estabilidad metabólica. Otras cosas que dicen las guías sobre la alimentación es que en los niños más pequeñitos se puede considerar la alimentación con lactancia materna y generalmente la introducción de alimentos nuevos pues se hace a la misma edad a la que la hacen otros niños que no tienen acidemias orgánicas. Con respecto a la utilización de gastrostomías en estos pacientes, las guías pues sí que recomiendan que se considere porque no solamente porque ayudan a asegurar una ingesta correcta de energía y proteínas o la ingesta completa, sino que también nos van a servir para prevenir ese ayuno prolongado que va a ser dañino para el paciente, incluso para el paciente en fase estable. Los niños y adolescentes con acidemias orgánicas, incluso en fase estable, no deben ayunar demasiado tiempo ni demasiadas horas y es bastante conveniente para ellos mantener una toma nocturna o una mínima alimentación enteral nocturna si tienen una gastrostomía. Esto hace que su organismo tenga energía disponible a lo largo de todo el día y frena el consumo de proteínas y grasas propias del cuerpo, que lo que va a hacer es generar más metabolitos no deseados. Ayuda a la distribución de la alimentación a lo largo del día y la noche en función del grado de actividad que tenga el niño en cada momento. Además es útil para administrar medicamentos, es muy útil en las situaciones de emergencia cuando el niño no se encuentra bien o vomita o no quiere comer porque se está poniendo malito. El disponer de una gastrostomía para poder administrarle la solución de emergencia, las bebidas de emergencia, pues en algunas ocasiones ahorra visitas al hospital e incluso facilita el manejo domiciliario de una situación de riesgo o incluso de una descompensación leve sin necesidad de ingresar. Más aspectos de la nutrición en las acidemias orgánicas, pues además de un aporte calórico adecuado para la situación del niño, evitando periodos de ayuno prolongados, la base de la nutrición en las personas con acidemias orgánicas es la dieta controlada en proteínas naturales. Los ácidos orgánicos que se acumulan y que resultan dañinos proceden de la oxidación, de la destrucción del metabolismo de las proteínas. Por lo tanto, la cantidad de proteínas a través de los alimentos que se puede tomar no debe sobrepasar esa capacidad que tiene el organismo de utilizarlas, de metabolizarlas sin que se acumulen demasiados ácidos orgánicos. Eso es lo que se llama el techo de tolerancia y que es individual para cada paciente. Las guías nos pueden orientar sobre más o menos qué cantidades por kilo de peso pueden tolerar los pacientes a diferentes edades, pero al final, ¿qué cantidad de proteína tolera una persona con una acidemia orgánica? Si son 5 gramos al día o 25 gramos al día, es fruto del control estrecho del paciente, de ir modificando su alimentación de forma cuidadosa, de hacer un cálculo muy individualizado en función de su situación. Y a veces esto es difícil, y sobre todo cuando el niño es más pequeño, que está en un continuo crecimiento, con lo cual sus necesidades de proteínas y de calorías cambian constantemente, cambian las características de su actividad. Entonces estas enfermedades son trastornos difíciles de controlar en ese sentido, son un auténtico reto para las familias y para los clínicos, porque es muy difícil ajustar la alimentación que le vamos a dar a ese paciente sin quedarnos largos y que se acumulen metabolitos, pero que tampoco nos quedemos atrás si el paciente pues, está en crecimiento, porque eso también es perjudicial. La ingesta de proteínas debe garantizar el mínimo necesario para que crezca, para que fabrique las proteínas necesarias que tiene el cuerpo, albúmina, inmunoglobulinas, etc. Al restringir las proteínas naturales para controlar la entrada de los aminoácidos que nos dan problemas,
estamos restringiendo también la entrada de otros aminoácidos que no nos dan ningún problema, pero a veces se pueden ver demasiado restringidos. Y para eso algunos pacientes o muchos pacientes necesitan completar su alimentación con fórmulas especiales que llevan los aminoácidos que no hace falta restringir para que el aporte de proteínas sea lo más óptimo posible. Para dar las proteínas en forma natural, según la tolerancia del paciente, pues puedo hacerlo a través de diversos tipos de alimentos. Algunos pacientes, en función de la cantidad que toleren, toman pequeñas cantidades de alimentos de origen animal, carne, pescados, huevo, lácteos. Son alimentos que son muy ricos en proteínas, sobre todo en proteínas de alta calidad. Eso quiere decir que una pequeña cantidad de alimento vehiculiza mucha proteína. Generalmente no son alimentos que tomen en grandes cantidades estos pacientes o incluso que tomen en absoluto, a veces no los prueban, porque con poca cantidad que tomen han consumido toda su tolerancia y es toda la que van a poder tomar en el día y eso dificulta el diseño del resto de la dieta. Es aconsejable que utilicen alimentos que lleven otros nutrientes, además de proteínas, para hacer la dieta más variada y que utilicen otras fuentes de proteínas como derivados de cereales, la pasta, el arroz, algunas leguminosas que contienen la misma cantidad de proteínas en mayor volumen de alimento, por lo tanto hay más comida natural en el plato y además conjuntamente con la proteína aportan otros nutrientes, hidratos de carbono, fibra, minerales, etc. Las guías clínicas en este sentido recomiendan que si la tolerancia del paciente es suficiente, se utilicen algunas pequeñas cantidades de alimentos de origen animal, puesto que tienen algunos nutrientes que solo concurren en esos alimentos, como vitamina B12, hierro de fácil asimilación, zinc, etc. Pero están de acuerdo en que la mayoría de los pacientes van a tener una alimentación basada en plantas, en productos vegetales. A veces con los alimentos naturales no es suficiente para conseguir el total de calorías que necesita el paciente y se pueden utilizar otras fórmulas especiales que tienen hidratos de carbono y lípidos o alimentos naturales que no contengan proteínas o que las contengan en muy pequeña cantidad, como la mayor parte de las frutas, la mayor parte de las verduras, aceite de oliva y otras grasas puras, etc. Y sobre la nutrición, las guías clínicas, que son documentos muy generales, no dicen mucho más, salvo que hay que hacer controles frecuentes, revisar frecuentemente a ese paciente para detectar cambios en el crecimiento y, por lo tanto, cambios en las necesidades. Pero las guías clínicas son documentos de recomendaciones generales que luego cada profesional, cada familia debe adaptar a la situación individual de cada paciente. Por eso hay personas que, padeciendo el mismo trastorno, tienen alimentaciones que a veces no se parecen mucho entre sí, porque lo que es más adecuado para unos no es tan adecuado para otros porque su situación es diferente. No es lo mismo pues, un niño que haya tenido una crisis de hiperamoniemia, que le haya dejado alguna secuela en cuanto al movimiento, por ejemplo, que un niño que se mueva con normalidad y juegue y tenga mayor gasto por actividad física. Entonces, las recomendaciones de las guías siempre hay que individualizarlas. Además de la nutrición, las guías clínicas hacen algunas recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico. Los fármacos que utilizamos en acidemias orgánicas los podríamos clasificar, por decirlo de alguna manera, en 4 tipos de fármacos. Los que ayudan a disminuir la toxicidad de los metabolitos acumulados, los que estimulan o intentan estimular la vía metabólica que está limitada, los que contribuyen a prevenir la acumulación del amonio y los que intentan facilitar a las células la obtención de energía. Con respecto a los que disminuyen la toxicidad de los metabolitos, el paradigma es la carnitina. Si recuerdan este esquema que poníamos al principio, la principal fuente de energía, los hidratos de carbono, alternativa a la grasa, las proteínas, se nos acumulan ácidos orgánicos. En las acidemias orgánicas los más importantes son el propiónico y el metilmalónico, que tienen estos derivados que son muy tóxicos y son los causantes de que no funcione el ciclo de la urea, que no funcione el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. ¿Qué hace la carnitina? Estos metabolitos y los transforma en metabolitos que no son tóxicos, la propionilcarnitina, la metilmalonilcarnitina, que no son tóxicos y hace desaparecer los tóxicos de la circulación. La carnitina es probablemente el fármaco más importante en acidemias orgánicas. Podemos discutir si hay que tomar carbamilglutamato o no, o si hay que pincharse vitamina B12 todos los días o 3 días, pero lo que tiene poca discusión es la carnitina. La carnitina es un fármaco muy conveniente para las personas con acidemias orgánicas.
Un segundo tipo de fármacos son los que intentan estimular la vía metabólica que está bloqueada, y el ejemplo más clásico es la utilización de vitamina B12 en la acidemia metilmalónica, en su forma activa para el enzima que es la hidroxicobalamina. No todos los pacientes responden y lo ideal sería hacer una prueba para distinguir a los pacientes que responden de los pacientes que no responden. Es el estimulante natural de la vía metabólica y incorporándolo en dosis farmacológicas hace que esa actividad que no funciona bien, que está mermada, funcione un poquito mejor. Clásicamente se había utilizado la misma estrategia con la biotina en acidemia propiónica, que es el estimulante natural de la enzima que está limitada. Aunque se utiliza y se ha utilizado muchísimo, porque además es un fármaco muy seguro, sin efectos secundarios, pero las guías clínicas pues dudan de que tenga un efecto beneficioso real estimulando la vía. Es decir, como que da un poquito igual ponerla que no, porque no es el mismo efecto que tiene la vitamina B12 en la acidemia metilmalónica. En tercer lugar estarían los fármacos para la hiperamoniemia, que podemos clasificarlos en 2-3 tipos. Uno son los reguladores de la flora intestinal, que tienen importancia quizás en los pacientes que ya son un poco mayorcitos. La flora normal, las bacterias intestinales, producen en su metabolismo ácido propiónico y propiónico A, que se pueden absorber y tienen efecto dañino, porque además al absorberse por vía intestinal van directamente al hígado, que es donde está el ciclo de la urea, a bloquearlo y que suba el amonio. Por lo tanto, se utilizan medicamentos para tener a raya la flora intestinal, que no se produzca mucho propiónico a nivel intestinal. El medicamento más clásico es el metronidazol en forma cíclica, semana sí, semana no, o 3 veces por semana. Cuando hay algún efectos secundarios o en personas que no lo toleran bien, se pueden utilizar otros como la rifaximina. Otros fármacos para la hiperamoniemia. Recordemos que la hiperamoniemia en estas personas se produce porque los ácidos orgánicos que se acumulan son potentes inhibidores del ciclo de la urea y se acumula amonio. Otros fármacos que son útiles son los que llamamos quelantes del amonio, que cogen el amonio, lo convierten en sustancias que no son tóxicas, que se eliminan por la orina y que por lo tanto hacen que no tenga que pasar por el ciclo de la urea, que no funciona. Y otro grupo de fármacos son los estimulantes del ciclo de la urea que intentan sobrecompensar este bloqueo para que el ciclo de la urea funcione. ¿Qué dicen las guías sobre estos fármacos? Bueno, pues sobre los quelantes del amonio, que eran los que lo transformaban en sustancias no tóxicas que se pueden eliminar sin tener que pasar por el ciclo de la urea. Los clásicos son el fenilbutirato y el benzoato sódico, que se han utilizado muchísimo en acidemias orgánicas, especialmente cuando no había otras alternativas, y algunos se siguen utilizando. El problema que presentan estos fármacos es que en dosis altas o durante largos periodos de tiempo pueden dificultar la función del ciclo de Krebs, esa vía que estaba abajo y que facilitaba la obtención de la energía, que era una vía muy importante. Pues a veces estos fármacos, queriendo obtener el beneficio de hacer desaparecer el amonio, dificultan la función del ciclo de Krebs, que si en condiciones normales te funciona con normalidad y te tomas estos medicamentos por otro motivo, no te pasa nada, pero si tienes una acidemia orgánica con un ciclo de Krebs ya comprometido, estos fármacos pues no tienen tanto perfil de seguridad. Es por ello que en el momento actual las guías no aconsejan el fenilbutirato y el benzoato, pues según los documentos que uno consulte, hay quien dice que es seguro y hay quien dice que preferiblemente que se evite. Sobre todo porque actualmente contamos con una buena alternativa, como son los fármacos que estimulan el ciclo de la urea para vencer ese bloqueo que producen los ácidos orgánicos, y es el carbamilglutamato. Claramente recomendado en las descompensaciones para tratar la hiperamoniemia y además muy eficaz. Las guías no hacen recomendación clara sobre su uso crónico para prevenir los aumentos del amonio, aunque comentan que puede ser útil. No obstante, desde que se publicaron las guías en el año 2014 hasta ahora, muchos profesionales lo han utilizado y lo utilizan y ya se dispone de literatura científica que habla sobre su utilidad y su seguridad. Y por último, los medicamentos que podríamos llamar facilitadores de la obtención de energía, que apenas están contemplados en las guías porque son medicamentos un poquito más experimentales, que no está claro su beneficio, que desde un punto de vista teórico sí serían recomendables y además tienen un buen perfil de seguridad, pero que no está claro que al final pues, beneficien claramente al paciente. Los ejemplos son el coenzima Q10, el de corenone, que es un componente de la cadena respiratoria, esa vía final que terminaba fabricando energía y que se ha observado que se encuentra disminuido en las células de las personas con acidemia propiónica y metilmalónica. Bueno, pues desde hace
ya unos años, se utiliza coenzima Q10 en medicamento para intentar mejorar la función de la cadena respiratoria de estos pacientes. Otro medicamento es el citrato, que es un componente del ciclo de Krebs, que también está con su función dificultada y que podría facilitar que funcione mejor, pero hay menos experiencia con el citrato. Por lo tanto, ya para terminar, decir que las acidemias orgánicas son enfermedades muy complejas, con múltiples consecuencias en las células, que no solo pueden producir daño de forma aguda, sino también de forma crónica, que la dieta debe plantearse de forma individualizada. Hay unas recomendaciones generales que hay que aplicar a un paciente en concreto. Evitar el ayuno excesivo es muy importante, tanto en fase estable como, por supuesto, en descompensación. Hay tratamientos farmacológicos que están muy bien documentados y otros que progresivamente van encontrando su lugar en estos trastornos. Y bien, pues con esto ya termino y ya pasamos quizás a la parte más interesante de este webinar, que son las experiencias y las opiniones de pacientes y familiares con estos trastornos. Entonces, sin más, cedo la palabra al doctor Aldami. Muy buenas tardes. Bueno, mi parte va a ser en concreto explicarles los resultados de la encuesta online que hicieron ustedes sobre el control domiciliario, que se empezó a mediados de septiembre y terminó más o menos a mediados de este mes, es decir, unos 2 meses a hoja abierta. Quiero decir que es una encuesta en sanidad. Por lo tanto, resultados menores del 70% son resultados, puede ser de una forma suave, flojos. Es decir, no es el 50%, del aprobado puede ser un 50%. Los resultados en sanidad es el 70%. Con esta visión vamos a ver la primera diapositiva ya, en la cual vamos a ver primero los datos epidemiológicos. Vemos que han respondido 63 pacientes, con lo cual yo creo que es una cantidad muy importante y nos indica que los resultados son extrapolables a la población general de acidemias orgánicas de nuestro país. Como siempre, responde el que más, la madre, que era, si os habéis fijado, era un 70%. Casi todos los pacientes de instrucción por edad, casi todos, el 80% tenían menores de 11 años. Llama la atención positiva de que hasta un 8% eran adultos, lo cual no suele que participen mucho en asociaciones y así, como bien sabéis. En la siguiente diapositiva, este dato quiero que los fijemos muy claramente. Las acidemias glutáricas suponen un 30% y el resto son, lógicamente, el 70% son las otras acidemias orgánicas más clásicas, que las han hablado anteriormente. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar del control domiciliario. Y en primera parte vamos a ver la parte pues, médica y luego la siguiente es la parte un poco que haces en casa, ¿no? Y luego la pregunta era si le habían explicado los conceptos de control domiciliario. Y el 92% dice que sí. O sea, un resultado muy favorable. La siguiente diapositiva, si considera que la información ha sido adecuada. Una cosa que el informe, y lo que usted considera es adecuado o insuficiente. Baja un poquito, 77%, pero hemos dicho que el punto de corte es 70% porque es encuesta de sanidad. Lo cual aún es mejorable, pero no es un mal resultado. La siguiente diapositiva, se han facilitado o bien escrita o hoy en día ya online algo sobre el control domiciliario. El 82% contesta que sí, efectivamente. O sea, es decir, esta parte, un resultado muy positivo. La siguiente, ven el numerito, por ejemplo, 62, que aquí alguno no ha contestado, ¿no? Si conocen los signos y síntomas que os ha explicado el doctor Lamunio y Ana Moraes sobre las descompensaciones, y el 85% dice que sí, que son capaces de reconocerlos. Y la siguiente, que es, ¿cómo valoraría, que la siguiente es importante, cómo valoraría usted sus conocimientos en el control domiciliario? Y entonces hay que sumar, para como bueno, como ese 30% sobre el 70% que hemos dicho, hay que sumar la respuesta como buena y muy buena. Y si ven, está, si aquí a grandes, está justito en el 70%. O sea, una cosa que te expliquen, una cosa que te den documentos,
una cosa que tú sepas cuándo son los signos y síntomas, y otra es cómo te consideras seguros con los conocimientos. Está justita, porque está casi por un 0,2 no llega al 70%, es el punto de corte. Siguiente. Controles analíticos en casa. Sabéis que, por eso he recordado la 30% de glutárica. Los controles de la glutárica en domicilio son distintos que las restauraciones orgánicas. Es decir, que hay que tener. Responde, el 60% dice, ¿tiene indicación usted de hacer un control analítico en casa? Pues ahora a un control. Y dice, usted ve aquí, sí, el 14%. Sorprendente, sin comentarios. Siguiente. Controlar los cuerpos cetóricos en la orina. Recuerden, 70% son enzimas que hay que controlar. Cuerpos cetóricos. Sí, 9, el 14%. Siguiente diapositiva. O sea que la glutárica no influencia en el resultado. ¿Con qué frecuencia? Bueno, pues aquí ven ustedes que el 14% cuando creo que está mal. Habitualmente, nadie. Resumidas cuentas. Siguiente diapositiva. ¿Se considera capacitado? En general, la gente, curiosamente, si cogemos el bien y muy bien, que es lo que hay que sumar, pues estamos debajo de la capacitación que podemos considerar adecuada. Pero está quizá mejor, quizá que lo anterior, que no controlaban absolutamente nada. Siguiente. Cuerpos cetóricos en sangre capilar, que es la pregunta que le hacemos. El 11%, 7, recuerden ese número, dice que sí, sobre 62 respuestas, que aquí están viendo ahí. Siguiente. ¿Con qué frecuencia? Acuérdense de las 7, 5 que contestan, o sea que unos lo hacían en teoría de control, pero no, luego no lo hacían, es cuando creo que está mal. El resto no lo utilizan nunca. El siguiente, esto, que consigue capacitado, bien y muy bien, está clarísimamente por debajo del 70%, que no hay ni que comentar. O sea, que no es capaz de, la mayoría no se siente segura con la interpretación. Siguiente esto. Glucemia sería la siguiente valoración. Un 10% responde que sí hace control de glucemia. La siguiente diapositiva. A veces en la glutárica también se recomienda glucemia, que dice que aquí los otros no se recomienda glutárica, pero a veces aquí para a veces glutárica, ustedes saben que a veces sí. Y aquí vemos que solo 5 hace control de glucemia cuando cree que está mal. Sigamos. ¿Se considera capacitado? Si sumamos el bien y muy bien, que sería que tenga que alcanzar el 70%, con el sesgo, puede decir, de la glutárica, igual bajar un poquitito a un 60 o así, pues andaríamos muy justo para decir que son capaces de interpretar. No seríamos tan mal como en las anteriores ocasiones, pero en anteriores un sesgo porque aquí teníamos el sesgo un poco de la glutárica, porque no se dan especialmente. El siguiente. Pero han contestado 45, pero a mí probablemente las glutáricas no han contestado en esa pregunta. ¿Controlan los niveles de lactato en sangre? Solo 2 pacientes controlan. Y es lo cual sin comentarios. Y contestan 61 pacientes. 63 era lo máximo, recuerden ustedes. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Con qué frecuencia? Cuando esos 2, cuando creen que está mal. Y luego se siente seguro, bueno, nada, no se siente absolutamente, si suman ustedes, 17 más el 11%, nada, no se siente seguro con lo que mide. Bajamos el siguiente bloque, que sería un poco en cuanto el niño ya tiene igual poco fiebre, tiene poco vómitos, entonces el control de esas descompensaciones es ya en situación que hay algo de riesgo. O sea, no en situación estable, sino algo de riesgo. Y la siguiente diapositiva. Esta es una diapositiva un poco complicada. Como que se ha cortado en la parte izquierda las preguntas, las he colocado esas mismas preguntas en la parte superior, ¿no?, derecha.
Cuando si está el 5, sería el 100%. Y entre 4, o sea, valores del 4 y el 5 son correctos. Lo que ven ustedes que está al lado del punto rojo, que es el valor medio, y ven que hay como un gris alrededor, es el desvío estándar. Es decir, dicho de otra forma, para estar en el 70%, eso que estamos diciendo, lo pueden sumar ustedes en la columna 4 y en la columna 7, que le hicieron porcentajes tranquilamente, se fijan que realmente lo único que han comprendido que está supera el 70% es las recomendaciones dietéticas y de fármacos. No está tan mal, sinceramente, el poder recurrir a los profesionales por teléfono o lo que sea, pero está por debajo del 70%, ¿eh? Aunque la media está bien, hay un porcentaje de gente que tiene bastantes dificultades de recurrir. Y información clara cómo actuar también está muy justita, el 70%, pero por debajo. Y cuando acude al hospital, realmente está en el 70%, que sí que la gente sabe más o menos cuándo acude al hospital. Si vemos las tres últimas, esas están claramente bajas. Es decir, se controla misma el estrés, la implicación del centro de salud no llega a niveles de estándar adecuados y la distancia, y es muy importante la distancia al centro de referencia. En la siguiente diapositiva, ¿le interesaría a usted asistir al curso de formación de control domiciliario? Bueno, el 95% dice que sí. O sea, hay una clara demanda. Y por último, vamos a acabar con el último bloque, que sería la situación clínica, social y laboral, que yo estoy convencido que no les va a sorprender a ustedes nada. En el caso de que paciente dependiente, ¿quién es el cuidador principal? ¿A que no les sorprende a ustedes que el 91% de la madre? ¿Verdad que no? Pues no. Siguiente diapositiva. Esta madre, porque realmente es la madre, ¿qué le ha ocurrido a ella? El 55% ha tenido que dejar de trabajar. Y el 33, casi el 34% ha reducido su jornada laboral. Eso es lo que ha supuesto. Sigamos. ¿Tiene apoyos? Bueno, supera, si cogemos el sí, el solo parte como una respuesta positiva, sí supera el 70%. El sí solo, quiere decir, solo es un 33%. El solo parte, que es un concepto un poco más amplio, sería el 54%. Digamos que no tiene apoyos una pequeña parte, que sería 7 pacientes, que es un 12%. Sigamos, quedan 2 más, creo. ¿Se ha visto usted afectada su vida familiar? Pues bueno, está claramente que sí, porque está el sí, claro, es el 60%, y aunque está solo en parte, es un 33%. O sea, prácticamente solo un 7% no le afecta en la calidad de la vida familiar. Siguiente diapositiva. ¿Puede asumir el coste especial de alimentación y medicamentos? Pues generalmente el 62% lo puede asumir fácilmente, bueno, fácilmente lo puede asumir, y más. El 31% con cierta dificultad y un 7% no puede asumirlo de una forma clara. Lo cual, bueno, pues evidentemente si sabemos la desigualdad de nuestros países, eso nos extraña e incluso me parece muy positivo, por decirlo así. Y con esto ya termino la encuesta y la explicación de la encuesta. Y muchas gracias. Y ahora doy paso a Elena Carpio, que va a hablar por las asociaciones y pertenece a la Asociación Familias GA. Elena, cuando pueda. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que es una maravilla poder asistir a este seminario y formar parte de él, y la colaboración que estamos teniendo la Federación y IACOM pues muestra el cambio que estamos sufriendo y el empoderamiento del que estábamos hablando desde el principio en este seminario, que es tan necesario, sobre todo para poder estar a la altura que necesitamos y que necesitan nuestros hijos para poder cuidarles. Bueno, mi ponencia... A ver, perdonar.
Ahora no me deja. Aquí. Mi ponencia, lo que voy a hacer es un poquito el resumir las principales herramientas que tenemos las familias. Perdonad, pues no sé por qué, no empieza. Ahora. Las principales herramientas que tenemos las familias a la hora de estar en casa, ¿no? Porque la dificultad mayor viene cuando, bueno, pues cuando estamos en casa y estamos al final solos. Tenemos las recomendaciones escritas, las recomendaciones que nos han dado en la consulta, pero llegamos a casa y tenemos que hacer lo posible, ¿no? Entonces, bueno, me parece importantísimo que después de tener un diagnóstico, cuando llegamos a casa, con esa cantidad de sentimientos que nos inundan, desde la falta de control a nivel personal y social, porque la enfermedad obliga a modificar el rol que desempeñamos en nuestra familia y en casa, la incertidumbre ante los distintos aspectos relacionados con la enfermedad, el sentimiento de ser único, el desamparo, la desorientación, la impotencia, el miedo a saber cuidarles, a las consecuencias que puede tener estas enfermedades. Y luego la culpa que no es culpa nuestra, que es que realmente todos somos portadores desconocidos de un gran número de mutaciones y al azar, pues en nuestros casos se han unido, nos hemos unido a nuestra pareja y hemos tenido este resultado. Nadie es culpable de esto. Por favor, daros tiempo a ir superando esto. Cada uno tiene su duelo a su forma y a su tiempo. Y es algo normal, y si se necesita ayuda debemos pedirla y no pasa nada. Sé que no podemos sacar tiempo, sobre todo los primeros años es muy difícil sacar tiempo para cuidarnos a nosotros mismos, pero llega un momento en el que si no estamos sanos en la cabeza no podemos cuidar en condiciones. Como ha dicho Ana Morais, me parece súper importante el que tengamos muy claro que a pesar de que todo el mundo tenemos la misma enfermedad o las mismas enfermedades, cada afectado es completamente diferente. Está muy bien que nos cuenten las experiencias y lo que hace cada uno en su casa, pero nosotros sabemos que nuestro hijo es diferente y siempre todo hay que consultarlo con nuestro equipo metabólico. Me refiero sobre todo en cuanto a los tratamientos. Las terapias, las ayudas, los alimentos, eso ya es otro tema, pero cada uno tiene sus gustos, sus preferencias y pues eso, su capacidad. Nuestras herramientas, bueno, aquí tenemos los 5 grandes grupos de herramientas, sobre todo nuestro equipo metabólico, que es, que se hace hueco en nuestra familia. Llega un momento en el que casi valemos más con ellos que con nuestra madre, con nuestros familiares, nuestros amigos. Y bueno, poco a poco, hay que ir poco a poco. La primera vez que vas a la consulta vas con tantos nervios que es imposible, o sea, te llevas 1/3 de la información que te han contado. Entonces, cada vez que vas, te van a ir contando cositas, y poco a poco vamos a ir aprendiendo y nos tenemos que dar tiempo, lo primero, para aceptar ese diagnóstico, para aceptar que esa vida que pensamos que vamos a tener ya no es lo mismo y para aprender poco a poco lo que tenemos que ir haciendo. Es muy importante tener una comunicación fluida con nuestro equipo, es esencial. Entonces, las primeras veces, como vamos tan nerviosos, puede ser una buena idea el llevar las preguntas apuntadas. Y a veces también el ir acompañado. Si pueden ir los 2 padres o si puede ir uno de los padres con otra persona que esté un poco también atenta para complementar entre los dos la información. Muy importante, cuando acudimos a urgencias, llevar el último informe y el protocolo de emergencia impreso. Es verdad que cuando vamos a nuestros hospitales de referencia, normalmente ellos tienen nuestro historial, pero es mucho más fácil llevarlo, por si acaso, y si es a otro hospital que no es el nuestro, por supuesto, siempre tenerlo a mano. He puesto lo de la farmacia porque me parece importante que sepáis que a veces nos tardan 4 días en tener los suplementos o la carnitina o todo el resto de cosas que necesitamos y hay veces que tardan muchísimo más. Entonces hay que pedirlo todo con tiempo. Yo incluso cuando lo recojo un mes, lo pido ya para el siguiente. Entonces ellos saben que 10-15 días antes me lo piden. Y luego el tema que estamos muy cojos, pero porque, bueno, pues lo que hemos comentado, entre que no tenemos tiempo y que las dotaciones en los hospitales pues a veces están un poco escasas de psicólogos, pues nos falta esa atención que también nos vendría cuando tenemos un diagnóstico o cuando tenemos malas noticias. Bueno, salimos de nuestra consulta con nuestro equipo y hay veces que no podemos evitar. Es lógico, después del diagnóstico o ante cualquier duda a lo largo del tratamiento y del control a largo plazo, que consultemos la información existente en la red, pero por favor, en páginas fiables, con datos rigurosos y validados. La guía metabólica, la página de ICOM, la página de Metabolics La Fe, todas estas páginas tienen datos rigurosos y es donde nos podemos fijar.
porque si vamos a otros sitios, además de que normalmente está desactualizado, porque encuentras artículos del año 98, del 87, del 2001, no, vamos a ir a lo último. Esto, estamos en un continuo avance, las técnicas de todo, incluso del cribado, e incluso las terapias están avanzando muy rápidamente. Entonces, cualquier información que encontremos, vamos a contrastarla con nuestro equipo. Ellos son los mejores que nos pueden, para aclarar las dudas y las malas interpretaciones. Bueno, os quería poner esto porque me parece interesante saber que existe la figura de CESUR, que se creó para garantizar la equidad en el acceso y a una atención de calidad segura y eficiente con independencia del lugar de residencia. Es decir, tratan de igualar, depende de dónde nazcas, da igual, o sea, el tener todos la misma atención. Entonces, aunque tengamos nuestra unidad metabólica más o menos cercana, aunque hay gente que se hace muchos kilómetros, pero aunque tengamos una unidad metabólica podemos tener esta opinión de los CESURes, que son centros en los que se está concentrando el número de casos, entonces ven a más casos de nuestras enfermedades y tienen mayor experiencia. Pero bueno, que en nuestros casos hay unidades metabólicas que tienen igual de casos que CESUR, etcétera. Pero bueno, para que sepáis que existe y que se puede hacer una derivación a través del programa SIFCO por un especialista. Luego depende, cada comunidad autónoma tiene que pasar por las concejalías o no, o va directamente. Pero bueno, en principio se lo tiene que hacer desde un especialista. Luego nuestras unidades metabólicas, pues las que son nuestro apoyo diario. Y luego tenemos la posibilidad de la segunda opinión. Simplemente comentarlo porque se tenga en cuenta que una segunda opinión no es irte de tu hospital, es una segunda opinión en la que te van a mirar la enfermedad, te van a mirar tu tratamiento y tú puedes quedarte seguro quizás de que estás haciendo las cosas como debes. Lo que he comentado antes. Ahora mismo todo está avanzando muy rápidamente, no tenemos cura, pero bueno, hay cosas que van cambiando. Antes, por ejemplo, a los adultos se abría mucho el tema de la dieta, no vamos a hacer dieta, ahora hay que hacerla, entonces... Pero vamos, si nunca he hecho dieta, ¿por qué la tengo que hacer ahora? Bueno, pues es que las cosas cambian. Vamos a escuchar a nuestros equipos metabólicos, a nuestro nutricionista, y vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible para evitar las mayores secuelas y la mejor calidad posible de vida a la larga. Bueno, la atención social es una pena, pero ahora mismo no hay trabajadores sociales especializados en enfermedades raras, por lo que para errores congénitos de metabolismo o acidurías orgánicas realmente no hay nada. Entonces, he hecho un compendio de las ayudas más importantes que tenemos más o menos, que podemos optar las familias. Si queréis, os pongo mi contacto al final y todos los datos que estoy poniendo os lo puedo compartir a través del email sin ningún problema. Estos datos los he sacado de la guía del Ministerio de Sanidad de ayudas sociales para las familias y luego de la guía de discapacidad de OADIS. Son bastante buenas, la de Sanidad es de 2019, la de Discapacidad de 2020. Entonces, bueno, vamos sufriendo variaciones, pero en principio estas son las básicas. Os pongo aquí, importante, ¿por qué? Pues porque a mí me parece la esencial. O sea, para poder cuidar a nuestros hijos como deben, sobre todo, pues eso, los primeros años, hasta ver cómo se desenvuelve, cómo va, cómo es el caso, la reducción de jornada por hijo con enfermedad grave. Esto se hace a través de la mutua de trabajo, es decir, claro, efectivamente, tienen que estar los dos padres en situación de activo. Ahora mismo, hasta que se está luchando, a través de diferentes federaciones, se está luchando el que se pueda hacer, además de hasta los 18, que sobrepasemos, porque la discapacidad y la enfermedad no acaban a los 18 años, por supuesto. Entonces, se está luchando por ello y parece que hay respuestas muy positivas. Entonces, por ahora hasta los 18, en el futuro esperemos que mejore esto. Y entonces nos tienen que hacer, nuestro especialista nos tiene que hacer, bueno, podría ser el pediatra del centro de salud, nos tiene que hacer una declaración como que nuestro hijo necesita un cuidado directo, continuo y permanente, porque los nuestros, hay veces que algunos ingresan, otros no ingresan nada, y no es solamente cuando están ingresados, sino todo el tiempo en casa, ¿no? Entonces, importantísimo hacer esta declaración a través de hacer la declaración del médico, pasarla a través de la mutua y normalmente en el periodo de un mes nos deberían contestar. Sé que ahora mismo con el tema COVID hay hasta 3 meses de espera, pero normalmente la respuesta es bastante rápida. Esto es un derecho. Entonces, si cumplimos, es decir, nuestras enfermedades están dentro del listado que tiene dentro de la ley.
Están los dos padres en situación de activo, da igual que sea autónomo o sea por cuenta ajena. Menor de 18 años y lo que se tiene que pedir como mínimo es un 50% de reducción de jornada. ¿Vale? Si queréis más información, ya os digo, me la pedís a través del email y os voy enviando todo. Luego, la discapacidad. Pues yo os aconsejo que la discapacidad, cuando ya estéis un poco más centrados, la pidáis. Se hace a través de cada comunidad autónoma, por lo que cada uno tiene un organismo diferente. Entonces, por eso no os he puesto a poner a dónde tenéis que acudir. Pero es verdad que para la discapacidad luego os puede venir muy bien para diferentes situaciones. Al nacimiento o a la adopción tenemos las clásicas: maternidad, paternidad, que supuestamente a enero de 2021 se va a aumentar y se va a igualar el periodo hasta las 16 semanas como la maternidad. Por parto múltiple también se tiene una ayuda. A familias numerosas o madres con discapacidad mayor del 65%. Acordaros de la lactancia, que son hasta los 9 meses, una hora que puedes fraccionar o cogerlo todo acumulado al principio. Y luego, al nacimiento, si el niño está ingresado más de 7 días, se aumenta esos días la baja maternal. Importantísimo también, familia numerosa cuando tienes 2 hijos y uno de tus hijos tiene una discapacidad mayor del 33%. Esto es muy importante porque las familias numerosas tienen desgravación en Hacienda, tienen ayudas en múltiples situaciones. La discapacidad nos vale, por ejemplo, para coger un coche adaptado. La familia numerosa nos hacen reducciones. Bueno, hay unos cuantos beneficios que tiene esto, que al principio ni lo quieres pensar, ni te da tiempo, ni nada, pero cuando llegue el momento está bien hacerlo y está bien esas ayudas, que al final de año pues van sumando. Mujer trabajadora. Aunque tengáis la reducción de jornada por hijo con enfermedad grave, tenéis la deducción anual. Es decir, si os habéis cogido la reducción de jornada por el 99%, aunque ya no os lo den mes a mes, os lo podrían dar al final de año. ¿Vale? Importantísimo esto. Es hasta los 3 años. Hijo a cargo. Hija a cargo es en la seguridad social. Entonces tenemos como 2 vertientes. Menor de 18 años, o sea, tenemos un hijo menor de 18 años sin discapacidad, lo que van a mirar son los ingresos familiares de la unidad familiar, ¿vale? Hay unos rangos, que por eso no os digo qué rangos tiene. Y por otro lado, si es mayor de 18 años y tiene una discapacidad de 65%, también os lo darán, o si tiene menos de 18 años y tiene más de un 33% de discapacidad, también os lo darán, que son 2 pagos, un total de 1.000 euros, 2 pagos en enero y julio. Estas ayudas es importante también de cara a la renta que sepáis que son exentas de IRPF, ¿vale? Os pongo aquí lo de las deducciones de la renta porque me parece interesante. Hijo a cargo, discapacidad, 1.200 euros por hijo menor de 3 años, familia numerosa, cónyuge con discapacidad. Bueno, porque también hablamos de los mayores. Ya tenemos mayores, ya no es lo mismo que antes. Ahora vemos con 30 años, ¿no? que tiene estas enfermedades y algunos están muy bien y otros están diferentes, pero bueno, van haciendo sus vidas y entonces estas ayudas también tienen que ir para ellos. La dependencia también de la comunidad autónoma. Ya sabéis que este es el caballo de batalla. Es muy complicado ahora mismo que, aunque te reconozcan el grado de dependencia, te paguen por él. Pero hay que pedirlo y hay que quedarse en lista de espera. No es con carácter retroactivo. Entonces, bueno, cuando os digan que sí es cuando empezamos a cobrarlo. Y luego tenemos un par de ayudas para los padres cuidadores cuando estamos en casa. Por un lado, una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Los que no estamos en situación de activo podríamos coger esta prestación, pero cuando tienes el grado 2 o 3 de dependencia. Y luego, para contratar a alguien, para poder ayudar con el cuidado del afectado, la prestación económica de asistencia personal. Estas 2 guías que os pongo aquí son las 2 que os comento, que si queréis os las puedo enviar por email. Bueno, el apoyo social, personal y familiar es esencial. Esencial. Sabemos que cuando tenemos el diagnóstico estamos centrados en nuestros hijos, sobre todo, o sea, si tienes uno al 100%, si tienes 2, 3, al 300, al 400, al 500, ¿por qué no nos podemos dividir? Tenemos que estar ahí. Entonces, es importante, sabemos que cada situación en casa es diferente, pero bueno, importante el intentar, cuando estemos ya un poquito más centrados y más asentados, el compartir los cuidados con el resto de la familia. No podemos tener esa carga tan tremenda durante un largo tiempo. Entonces, aunque seamos el cuidador principal, el poder tener nuestros ratitos, yo por ejemplo llevo 3 años sin ir a la peluquería, pero da igual porque aquí estoy bien, tengo mis ratitos, se queda mi marido, se quedan mis hermanas,
hay que darse un tiempo una vez que ya estamos establecidos, porque está claro que el primer año, por ejemplo, no es el momento, pero hay que hacerlo poco a poco. Y luego, situación especial, la de los hermanos. Es importantísimo. La revista de la Federación del año que viene va a haber un artículo de una psicóloga que ahora mismo está tratando a varias familias de las nuestras sobre los hermanos, que yo creo que va a ser un punto importante. Y también hubo una charla del Sañán de Déu que tienen colgado el tema de los hermanos y también os recomiendo que le echéis un vistacillo. Bueno, los amigos, ya sabéis, podemos o perder amistades o que la gente lo comprenda, que sepa que no somos raritos, que no somos especiales, que es que realmente esto es una cosa seria y que tenemos que hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Y luego las asociaciones. Las asociaciones, bueno, pues ya sabéis, la acción social actúa promoviendo el apoyo social, siendo un recurso que pueda aliviar y amortiguar las experiencias estresantes, protegiéndonos y potenciando la adaptación, reduciendo el miedo y el estrés que va apareciendo a lo largo de todo el proceso, aumentando la confianza en nuestros propios recursos para afrontar la diversidad. Entonces, para mí, la asociación, vamos, las familias, porque las asociaciones somos familias, es mi segunda familia y casi con la que más hablo a diario. A las 3 de la mañana no tendrás a tu hermana, a tu hermano, incluso a tu marido, pero seguro que hay alguna mamá que está dando el pecho, que le está dando el resopón, que va a estar ahí. Entonces, las familias van a ser nuestro gran apoyo para ir superando parte a parte. Esta parte no quiero comentar más porque me parece que Domingo y Ana han comentado suficiente. Lo único que cada uno vamos cogiendo nuestras mañas con el tema de los vómitos. Hay niños muy vomitadores, hay niños que nada de nada. Vamos viendo cuando este niño está vomitando pues como a diario o cuando realmente está vomitando porque está malo. Es que se nota, es como ¡pum! Muchísimo más, con más fuerza, con más rapidez. O sea, cada uno vamos a ir viendo a nuestros hijos y conociéndoles. Tenemos que darnos ese tiempo. El tema de las deposiciones. Según qué edad y según qué niño, pues a lo mejor un lactante normal, 6 o 8 deposiciones es habitual. O sea, después de cada vez que coma, hacer deposición. Hay casos en los que, pues por ejemplo, mi hija hacía 2 deposiciones. Entonces, para ella 7 deposiciones era diarrea. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues saber cómo es nuestro hijo y contar cómo es nuestro hijo, que es nuestra labor. Llegar a las calorías, pues eso. Yo creo que eso es una parte buena también que tenemos las familias, ¿no? Que nos vamos contando. Pues yo le hago la papilla con la tapioca, yo le meto el procero con tal. En fin, que vamos haciendo nuestros pequeños truquillos y viene muy bien. El tema de la lactancia. Cuando tenemos un niño, el poder darle la lactancia materna, si la situación nuestra y del niño es favorable, nos permite recuperar una normalidad, ¿no? Nos permite achuchar, tener esa cercanía, perder un poco el miedo a todo lo que nos están diciendo, a tener que mirarle con 100 ojos como le miramos cada día. Entonces, bueno, pues la lactancia materna, acordaros, siempre la fórmula y después a demanda. Como ha dicho Ana, importantísimo el tema de la sonda nasogástrica si es para corto, la gastrostomía, pues bueno, comentaros. Para mí, por ejemplo, ha sido una liberación, tanto tener gastrostomía como portacat. El portacat es un reservorio que se coloca en la zona superior y entonces les pinchan ahí directamente. Es una pequeña valvulita en la que pinchan. Entonces no tienen que darles, pues estos niños que ingresan muchísimo, no tienen que estar continuamente buscando venas, que a veces se llevan 20, 30 pinchazos. No, van al portacat, le pinchan y tal. Entonces, una vez pasado ese miedo del principio, cuando empiezas a manejarte, la verdad es que es una maravilla. Te da seguridad. El régimen de emergencia se lo ponen más rápido, menos rápido, con la bomba. Bueno, para ayudaros en este tema, hemos hecho un vídeo del cambio de botón gástrico y para enseñar también todos los dispositivos que hay, que también podréis verlo si queréis, me lo pedéis y os lo envío como os comento. Y ahora mismo estamos haciendo vamos a ver, esto es importante, o sea, para los padres en las que su equipo metabólico crea conveniente, que es importante aprender a poner una sonda nasogástrica. O sea, estos niños que cada vez que se ponen malos y se ponen muy frecuentemente malos, dejan de comer. Entonces, en estos casos sí que está indicado el que los padres aprendan a poner la sonda nasogástrica. Entonces, una familia que la madre es enfermera ha hecho un vídeo, entonces estamos editándolo también para que os pueda servir de apoyo. A ver, importante. Esto, los alimentos hipoproteicos, bueno, sabéis que ahora mismo lo podemos conseguir en diferentes asociaciones.
Os las pongo aquí, en Galicia, Madrid, Sevilla, Cataluña, Aragón, Castilla y León y País Vasco. También, bueno, pues hay 2 comunidades que tienen más suerte, que lo tienen a través de la consejería y a través del hospital, que es en Valencia y en Murcia. Y luego tenemos tiendas como puede ser Alecarán, Ecodiet, Alervita, Foodie. Y luego tenemos las casas comerciales también. Entonces, bueno, es verdad que el tema de llamar a los bancos de alimentos de las asociaciones pues viene muy bien porque nos pueden servir de guía para que nos digan qué está gustando más, oye, pues han traído esta cosa nueva, qué le gusta más a tu hijo. Entonces, bueno, pues el darnos un poquito de ayuda en ese tema. Os he puesto un recopilatorio de las aplicaciones que más o menos que nos pueden ayudar a controlar la dieta. En principio, yo creo que la que prácticamente utilizamos la mayoría es Odimet. Nutrition Data también está muy bien. Lo que pasa es que está en inglés, pero bueno, no hay nada que un traductor no nos pueda ayudar. Luego tenemos la calculadora metabólica de Nutricia para profesionales, Metabolic Pro para dietistas, tenemos la reciente aplicación de intercambios de VitaFlow y luego otra familia ha hecho esta aplicación, Dieta GA1, en la que se pueden contabilizar proteínas, calorías y lisina, por lo que las familias que estéis controlando proteínas y calorías os valdría también. Nos está siendo muy útil y además, bueno, pues esta familia están continuamente avanzando y mejorando la aplicación porque ahora mismo está para nuestro uso habitual. Bueno, ya sabéis, las vacunas, otra cosa importante, la que también nos da mucho miedo el ponerlas, pero es necesario porque infravacunar a estos niños no tiene sentido. Debemos cumplir unos calendarios de vacunaciones optimizados, ya que tenemos mayor riesgo de padecer formas graves de la mayoría de enfermedades inmunodeprimibles. La mayoría de las vacunas pueden tener efectos leves habitualmente, como dolor, enrojecimiento o hinchazón de la zona de punción, pero puede tratarse con analgésicos habituales. Para prevenir la aparición de fiebre, puede administrarse una dosis de paracetamol 4 o 6 horas después. Existen vacunas que producen con más frecuencia fiebre, como puede ser la del meningococo B, que está indicada a poner paracetamol siempre profiláctico y se administra separada de la antineumocócica. En ocasiones también se pospone el meningococo B, por lo que comentamos, porque da mucha reacción, porque hay muchos niños que no van a las guarderías, entonces no pasa nada por posponerlo un poquito, siempre hablando con nuestro médico o el pediatra o nuestro médico del hospital. Y por supuesto, régimen de emergencia si aparece fiebre. Acordaros que hay 2 vacunas que nos dan a los días, entre los 4 y 15 días de poner la vacuna, que es la triple vírica y varicela, ¿vale? ¿Cómo tomar la temperatura corporal? Esta es otra pregunta muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque cuando te pones ya obsesivo, porque hay veces que nos obsesionamos con el tema de la temperatura, abrigamos a los niños hasta arriba y hay veces que solamente para abrigarles ya tienen décimas. Entonces, bueno, vale, hay que tomarlo en una situación basal, ni después de hacer ejercicio ni después de estar muy abrigado. La ropa que deben llevar es como la que llevamos nosotros, ¿vale? Entonces, las guías han cambiado, antes hablábamos de tomarlo vía oral o vía rectal, o sea, en la boca el termómetro o en el culete, y ahora ya con los termómetros digitales la tendencia y lo que dicen las guías es a tomarlo en la axila. Entonces, bueno, pues es preferible utilizar termómetros digitales por la rapidez de lectura y porque son más fiables. Se ha retirado el mercurio porque sabéis que es contaminante, pero bueno, tenemos algún otro. Os he puesto aquí la fotografía tanto del termómetro digital como del termómetro de galio, que es parecido al de mercurio. Es verdad que cuesta mucho bajarlo, pero tampoco funcionan mal, ¿vale? Para cualquiera de las 2 cosas podrían utilizarse. En el hospital se van a utilizar los termómetros digitales, porque no tiene sentido. O sea, la rapidez que tiene y la fiabilidad es mucho mayor. Las medidas físicas. Quería comentar una cosa sencilla. Todavía es verdad que bueno, enseguida pensamos en poner los paños húmedos, en ponerles el baño con agua tibia. Y ahora mismo ya no se recomiendan, porque normalmente aumenta el malestar. Es verdad que hay niños que al contrario, que les encanta, que les sienta súper bien, pues fenomenal. Pero hay que hacerlo bien, es decir, es con agua tibia, un poquito menor temperatura que la que tiene el niño, ¿vale? Y poco a poco ir bajando. Si directamente le ponemos agua fría o le ponemos hielo, puede darle escalofríos fuertes y encima darnos un susto tremendo. Entonces, poquito a poquito. Lo que sí que se puede hacer es mantener la temperatura de la habitación entre 22 y 24 grados.
tenerle con poca ropa y holgada para que pueda sudar, evitar el ejercicio intenso y sobre todo ofrecerle líquidos, muy importante. Las medicaciones, normalmente las que ya nos habrá dicho nuestro equipo, pero bueno, en general el paracetamol se puede emplear a cualquier edad y el ibuprofeno a partir de los 6 meses. En general no se recomienda la alternancia entre ibuprofeno y apiretal. A la apiretal es el paracetamol. Solamente cuando el niño está muy molesto o cuando tiene picos febriles muy pronto. Nada, cosas sencillitas. ¿Qué es dificultad respiratoria? A mí me dicen ¿qué es dificultad respiratoria? ¿Cómo puedo valorar yo en casa que el niño respira mal? Bueno, pues una cosa sería mirarle las mucosas de la boca y los deditos de las manos y los pies. A veces se ponen pálidos, luego se ponen como azulitos, es cuando, bueno, pues eso que está respirando peor, y luego podemos levantar la camisetita y ver este dibujo que tengo ahí, sería el tiraje, o sea, es una inspiración, o sea, coge aire y parece que está intentando coger más aire porque no puede. Igualmente, el aleteo nasal es lo mismo, o sea, se abren los dos agujeritos como si estuviera intentando coger muchísimo más aire. Esos son signos que nos dicen que está respirando mal. Otra cosa importantísima, me parece esencial comentároslo, es la atención temprana, porque ¿de qué se encarga la atención temprana? De dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de presentarla. Es decir, los nuestros. El órgano diana en estas enfermedades, uno de los órganos diana es el cerebro, por lo que la atención temprana debería ser esencial. Por lo menos un seguimiento cada cierto tiempo. ¿Por qué? Pues porque los padres no tenemos por qué saber qué es el rango de normalidad o qué no es normal. Por lo que para eso necesitamos el que una persona que esté habituada en estos ítems lo valore y nos pueda ayudar también. Y además es que, yendo a atención temprana, potenciamos las cualidades que tiene. Es decir, no tiene retraso, pues le estamos potenciando a que tenga más recursos y le estamos estimulando. No hay prerequisitos para empezar. Otra cosa importante es los niños, aunque sean muy pequeños, cuando han tenido secuelas, comenzar cuanto antes con la comunicación aumentativa. La comunicación aumentativa puede ser empezar con los pictogramas, con símbolos, con señalar, con los pulsadores, el ordenador. O sea, hay muchísimas cosas que van ayudando a los niños a comunicarse. Entonces, nunca es demasiado temprano. Valoración neuropsicológica. Bueno, para mí, yo tuve la suerte que, a pesar de que mi hija había tenido, pues muy mal comienzo, pues tuve la suerte de que, Cristina, perdona, tuve la suerte de que teníamos una neuropsicóloga en el hospital que hizo la valoración desde el principio, y entonces, poco a poco, íbamos viendo que iba habiendo un avance, despacito, pero ella supo valorar y supo decirme qué es lo que tenía que hacer en casa, cómo estimularla, además de atención temprana. Ella ha hablado con mis profesoras del colegio, porque ¿qué hace una valoración neuropsicológica? Lo que estamos viendo es las manifestaciones cognitivas de ese trastorno que tienen. Entonces, pueden ser de varios tipos, os pongo aquí esto, pero os recomiendo que veáis los vídeos, unos vídeos que están colgados en el YouTube de la Federación de Metabólicos sobre la neuropsicología de acidemias orgánicas, en las que Berta Zamora, habla del proyecto que hemos conseguido el año pasado con la Fundación Mutua Madrileña, que en un principio ha comenzado para aciduria glutárica, pero que va a seguir para el resto de acidemias orgánicas. Y yo creo que es muy importante y va a ser muy positivo. Os animo a que cuando se abra el registro del resto de acidemias orgánicas, os registréis para poder recibir esta valoración, porque no en todos los hospitales tienen neuropsicólogo, y recibir todos los consejos de estos grandes profesionales. Escolarización, otro punto que nos trae de cabeza a los padres. Volvemos a lo mismo, cada caso es diferente. Tu hijo tiene 6 años, está estupendo, pero tengo un miedo horrible. Y resulta que es que en el colegio no tienen ni PT, no tienen AL, no llevan... Bueno, pues vamos a valorar todo esto. O sea, hay que valorar los medios familiares, los medios del colegio, cómo está el niño, cuándo ha sido la última descompensación, cuál es su estado general, si ha tenido valoración del equipo de atención temprana de la zona, si ese colegio puede darle apoyos específicos. Esto es un mundo y esto hay que hacerlo poco a poco y con tiempo.
La atención en urgencias, no digo nada, lo domingo lo he dicho todo, me parece esencial. Solamente el tema del triaje, tengo que destacarlo, que aquí tenemos que hacer de papas pesados cuando vamos a otros hospitales y nada, intentar que les pasen cuanto antes. Y luego el tema de las vías. Una vez que van a sacar la analítica, pues insistir en que le cojan vía ya de primeras, porque a veces te sacan una analítica, luego la complementan, luego te cojo la vía, luego a las 2 horas tengo el suero. No, venga, sácame la analítica, normalmente ya me sacan la analítica toda junta y luego ya me ponen el suero glucosado. Entonces, bueno, ya hemos hecho nuestra parte. Muchas gracias a la Federación de Familias de Pacientes Metabólicos. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los participantes y nos veremos en un próximo seminario. También a nuestros colaboradores de Nutricia y de Recordate. Muchas gracias.